Son las 7:33. Hablábamos tempranito de que este va a ser un día clave para el tema de la toma en San Antonio, la toma del Cerro Centinela, porque hay reuniones, negociaciones, donde el gobierno forma parte importante para conversar con los propietarios de esos terrenos. Hay una orden de desalojo que indica que este jueves debiera iniciarse, pero nos interesa entender un poco más allá de lo que ocurre en este punto en particular, y para eso vamos a conversar con alguien que, bueno, probablemente una de las personas que mejor conoce la realidad de los campamentos, de las tomas, de la historia además de todas estas este desarrollo del déficit de vivienda en nuestro país, ¿no? No sé si lo dije bien, pero un poco hemos tenido una historia que por momentos nos ha hecho pensar que podemos lograr ciertos objetivos y después nos viene una sensación como de decepción respecto de que la meta se ve muy lejana. Y en todo este tiempo, Sebastián Bowen, que es nuestro invitado de hoy, ha estado monitoreando todo esto y trabajando además activamente en función de aquello. Por eso nos parece un contertulio muy válido para analizar y conocer mejor lo que está pasando ahí en San Antonio y en general con el déficit de vivienda. No por nada es el director ejecutivo de Déficit Cero. ¿Cómo estás, Sebastián? Buenos días. Bien, muy bien. Buenos días, Pablo. Oye, muchas gracias por la presentación. Además que interesante, porque, claro, estaba revisando ahora mientras hablaba y decía, chuta, claro, yo creo como 20 años más o menos vinculado a la temática y ha cambiado harto. Entonces ayuda también a tener un poquito de perspectiva histórica reciente de las últimas 2 décadas para entender lo que está pasando detrás de ese punto específico, claro, ¿cierto? Que es la toma San Antonio, pero que habla respecto de una trayectoria que hemos tenido en materia de vivienda en Chile en los últimos años. Yo decía que por momentos, porque nosotros nos ha tocado conversar varias veces en los últimos 10 años probablemente, tú has estado varias veces acá, hemos conversado en otras partes también, y yo tengo la sensación de que en algún momento hay una perspectiva que las cosas pueden avanzar hacia un mejor destino, ¿no? Pero tengo la impresión que, y aquí me interesa mucho tu opinión, que en el último tiempo ha habido, no sé si un retroceso, pero una perspectiva un poco menos optimista respecto de superar esta situación, porque han proliferado los campamentos, las tomas, con características distintas, claro, todo lo que se quiera, por cierto, pero está esta sensación, ¿no? O sea, cuando tú dices, hay que desalojar una toma donde viven 10.000 personas, 11.000 personas. ¿Cómo se llegó a eso? Claro. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es el estado de situación hoy día en materia de déficit de vivienda? Claro, o sea, y tal vez en eso es interesante hacer muy poquito de historia, así para que nos entendamos. A ver, Chile en general, en el contexto latinoamericano sobre todo, tiene una política de vivienda exitosa, ¿ya? De hecho, en Chile probablemente es interesante porque se llaman campamentos los campamentos, por ejemplo. Algo que siempre me interesa explicar. El único país de Latinoamérica en que un asentamiento informal se le llama campamento en Chile. Los otros son favelas, villas miserias. ¿Y por qué se le llama campamento? ¿Cuál es la Porque razón? La idea de campamento, o sea, esta es la conclusión a la que he llegado, en el fondo. La idea de campamento es transitoria. Claro. Tú te vas a acampar, por decirlo así. Claro. Es construcción ligera, no hay radier, ¿cierto? Las mediaguas eran un poco algo que tú fácilmente podías desarmar, algo más o menos barato también. Y que la idea era que me instalo ahí porque en algún momento en Chile voy a tener a través de las instituciones, ya sea el mercado de la compra o los subsidios de vivienda, me va a salir la casa y voy a tener casa. Entonces el campamento como una expectativa distinta, algo transitorio. En el resto de Latinoamérica eso no pasa. La gente se instala, es un asentamiento. Entonces la gente dice, el Estado no me va a dar casa. Tampoco voy a poder comprar así formalmente, pero nos vamos a instalar acá, ¿ya? Y de alguna manera lo que ha estado pasando en Chile, y por qué me interesa la perspectiva histórica, es que finalmente los últimos 5 años yo diría que son más bien asentamientos más que campamentos, ¿ya? En esta idea. Eso ¿cierto? Es lo que ha ido cambiando. Exactamente. Y veamos los datos. O sea, hace, no sé, entre el 90 y el 2010, efectivamente la población en campamento venía disminuyendo con fuerza. La política pública de vivienda, etcétera. Me acuerdo. Ahí se mezclaban muchas cosas. El crecimiento de Chile en ese momento era muy bullante, ¿verdad? Por lo tanto, había más poder adquisitivo y a pesar de que la vivienda estaba aumentando de precio, de alguna manera las familias podían acceder a ella. Además, las tasas de crédito hipotecario venían bajando, ¿verdad? El subsidio de alguna manera alcanzaba para una población vulnerable que necesitaba algún tipo de ayuda en esta materia. Pero empieza el 2010 en adelante, 2011 aproximadamente por ahí, empiezan a aumentar la población en campamentos, de 2.000, 3.000 familias al año. Y esto aproximadamente el año 2019, post-estallido social, explota. Y explota, yo creo, en gran parte porque baja una cierta... hay una desconfianza institucional generalizada. De hecho, algunas de las dirigentes, ¿cierto?, de la toma lo han planteado directamente.
Entonces, no solamente hay una desconfianza en un estallido social en general, sino que hay una suerte de estallido habitacional, eso es lo que siempre hemos planteado, que no se ve con marchas en el centro de las ciudades, sino que básicamente hay gente que marcha hacia la periferia de la ciudad, hacia los cerros, y aumenta mucho la población de asentamiento informal en esa época, que luego esto se engrosa con la pandemia, con los retiros, ¿ya? Que genera liquidez para las familias muchas veces para comprar una vivienda prefabricada. Y se construye además, ¿no? Se construye efectivamente, y además aumentan las tasas de los créditos hipotecarios, lo que hace que un sector medio, ya no solamente la población vulnerable, sino los sectores medios ya no puedan acceder a la vivienda, y por lo tanto empiezan a hacer unas tomas, unas mezclas de cosas, de realidad en el fondo muy distintas, que evidentemente empieza a ser un caldo de cultivo también para actores que quieren vivir fuera de la legalidad, por decirlo así, ¿ya? Entonces empiezan a meterse mafias que empiezan a darse cuenta de esta, entre comillas, oportunidad, ¿verdad? Y empiezan a lotear terreno, empiezan a venderlos a través de Facebook, venderlos como estafa porque no son terrenos. Exactamente. Y empieza a proliferar una situación que es bastante distinta, pero que, ojo, hay que tener en consideración que es, por decirlo así, un lado de la moneda, es un reflejo, es un síntoma, ¿ya? Y eso es bien importante verlo, es un síntoma de un problema mucho más profundo, que es una alta demanda por vivienda y una baja oferta. Cuando tú tienes alta demanda y baja oferta, los precios se disparan, y si no tienes políticas públicas que logren mediar aquello, ¿verdad? Lo que termina pasando es que se genera un mercado, por decirlo así, informal de la vivienda. Y eso es lo que ha estado pasando. En eso estamos. Ahora, todo eso que tú describes respecto de lo que pasa en San Antonio. San Antonio es, tú dirías, un reflejo totalmente de todo eso. Ahí está resumido todo lo que tú acabas de contar. O sea, yo creo que representa con mucha claridad los elementos que te acabo de decir. Okay. O sea, de partida se genera 2019, ¿cierto? Ahí también hubo especulación y venta irregular de terreno. Y en eso yo quiero ser súper claro. O sea, yo no soy una persona que trabaja directamente en esa toma. Claro, entonces, pero conoces los antecedentes. Pero lo más probable es que, y es lo que ha pasado con estas megatomas en el fondo que han sucedido en los últimos años, es que mezcla una cantidad de realidades muy disímiles. Sí. Probablemente hay familias altamente vulnerables que están ahí como un campamento clásico de Chile, con mezcla de sectores más medios que no les dio para un crédito hipotecario, por ejemplo, porque cambiaron las condiciones y que se aburrieron y dijeron, ¿qué más? Chao, inventalo acá. Con familias, algunas pocas, no son tantas en ese caso, familias migrantes, en otras tomas es mucho más fuerte la población de familias migrantes, con también personas que probablemente se están aprovechando de la situación y donde está esta especulación de que compro para venderlo a través de Facebook. Y que viven ahí. Claro. Y que, por eso se habla que hay un porcentaje menor, muy menor, de personas que tienen segunda vivienda, ¿no? Porque esto era como un mito que había, no, que la gente ahí no tiene mala situación necesariamente y que tiene segunda vivienda, y los datos demuestran que el 90% de las personas no tiene otra posibilidad, pero eso te deja un margen de personas que tú dices, bueno, pues entonces hay unos pocos que sí tienen, y eso deben ser probablemente, me imagino, no sé, quienes están en este rol más, y además, más especulativo, ¿no? Yo creo que sobre todo en búsqueda de soluciones, ¿ya? Es bien importante entender esta cuestión de que ahí hay mucha heterogeneidad, ¿ya? Entonces cuando uno escucha a una dirigente hablar, es difícil que esté hablando por el total de las 10.000 personas que están ahí, ¿ya? Entonces, ser capaz de distinguir ese grupo no es fácil. Me parece que, pero es clave para buscar la solución. Es clave, pero en general tú dirías que, porque hay también algunas imágenes históricas asociadas a las tomas, particularmente cuando se habla de la toma, ¿no? Que es la organización social, ¿no? La organización que tenía también una derivada política y que, bueno, está inscrita como en la memoria histórica de nuestro país, ¿no? Totalmente, sí. Entonces uno siempre ve a las dirigentes o dirigentes muy empoderados, con un discurso, digamos, articulado políticamente incluso. Y yo no sé si eso se mantiene tal cual o ha cambiado también. ¿Cómo es la, digamos, organización dentro de los asentamientos irregulares? Yo creo que es súper buena tu pregunta. A ver, ¿cómo era el campamento de antaño, por decirlo así? Sí. Veamos si uno vio un campamento hace, no sé, 15 años. O a lo mejor no tanto, por ejemplo, la toma de Peñalolén. Claro. Puede ser un buen ejemplo, ¿no? Un macro campamento en ese caso. Exactamente. En general eran familias con alto nivel de vulnerabilidad, ¿ya? Familias que estaban altamente organizadas, ¿ya? En general, salvo la macrotoma de Peñalolén, pero en general tú te encontrabas con campamentos que no eran tan grandes como esta megatoma. O sea, no era fácil encontrar campamentos de 2.000 familias, ¿ya? O 3.000 familias. En general eran 100, 200 familias, con muchos vínculos entre ellos, familiares, en el fondo vecinales, ¿ya? O sea, que se conocían, había mucha confianza. Y por lo tanto, y esto es bien importante, eran lugares más seguros.
los campamentos de hace 15, 20 años atrás eran lugares más seguros que, por ejemplo, una villa de bloque. Entonces, eran lugares donde el narco le costaba más entrar. Porque había un tejido... Una protección de los propios pobladores. Y se escogían entre ellos. O sea, si yo llegaba a un campamento de vivir es porque conocía a alguien, porque me dejaban entrar. Claro. Entonces, no cualquiera llegaba. Había ciertos requisitos. Mira, interesantes. Y efectivamente había una expectativa, y eso es importante porque se llama campamento, una expectativa transitoria. O sea, una expectativa de que vamos a estar aquí poco tiempo. Aquí ya sea nos vamos a ir de este lugar, ¿cierto? O este lugar se va a formalizar. Y por lo tanto se va a construir un barrio, ¿cachai? Y todo el tema. En cambio, yo diría que lo que ha pasado fundamentalmente en los últimos 5 años, se ha dado mucho de estas tomas más grandes, ¿verdad? Alta población migrante, tal vez no en este caso de San Antonio, mucha heterogeneidad en todos los sentidos, de niveles socioeconómicos, ¿ya? De expectativa, o sea, gente que quiere quedarse en el lugar y gente que quiere, en el fondo, buscar una solución más institucional o lo que sea. Y por lo tanto una organización social también que no abarca toda la realidad que está ahí. ¿Ya? Y acá hay un punto súper importante. ¿En qué momento, cuando este asentamiento se hace más difícil de terminar? Y nos vincula con San Antonio. Cuando hay inversión de la familia en el lugar. Claro. O sea, si yo me eché... Ya pusieron plata. Si yo me eché 7 palos, estoy inventando, ya en una vivienda prefabricada y le puse reja. O sea, invirtieron todo el retiro del 10%. ¿Cierto? Y claro. O 10 millones o lo que sea. Chuta, no estoy tan dispuesto en el fondo a que me la echen abajo. Claro. Entonces voy probablemente a pelear por esa cuestión. Y lo segundo es cuando la toma empieza a ser fuente de ingreso de personas. ¿Ya? Y pasa muchas veces en los mega campamentos, en los mega asentamientos, que empiezan a haber negocios, obviamente, como pasa en cualquier tipo de comuna o barrio grande, etcétera. Entonces, donde también, oye, aquí está mi fuente de ingresos también, aquí vendo cositas, ¿cierto? Aquí tengo mi pega, acá le construyo a la gente. Es que además pasa algo que tiene que ver con la realidad actual, ¿no? Que, claro, probablemente en algún momento esa realidad tenía en el exterior una suerte de promesa de una vida diferente. Hoy día... no sé si necesariamente, es como cuando tú dices, ¿por qué hay tanta gente en la informalidad? Bueno, porque ven, si me meto a la formalidad, mi situación no va a cambiar radicalmente. Claro, o sea, lo que tú estás diciendo, ahí hay un análisis... Lo más relevante de esta cuestión es lo que tú acabas de decir. A mi juicio, en el fondo, mira, cuando sacamos los datos de techo, ¿ya? De los últimos 5 años de la población de campamento, al día, en promedio, al menos se van 100 personas a vivir a un asentamiento informal en Chile. 100 personas. Cuando tú ves esa tasa de crecimiento, ¿ya? La única forma que tienen de explicártelo es que la gente está empezando a creer, ¿ya? De que su, entre comillas, solución habitacional no va por los canales regulares e institucionales, sino que va por el lado de la informalidad, ¿cierto? Por esta toma, por el arriendo informal, lo que sea, porque no queda otra. Esa es como la idea. Sí. Y lo más grave, y por lo tanto por lo que tenemos que cambiar la política habitacional en general, ¿ya? Para que esa oferta empalme con esta demanda y competirle a ese nivel como de informalidad, es que la gente está dejando de creer en los mecanismos institucionales. Bueno, ahí hay un punto importante que genera también, yo creo, una mirada social del resto de la sociedad que probablemente también ha cambiado. Y aquí me interesa tu mirada, Sebastián Bowen. ¿Cómo has visto tú la percepción del resto de las personas respecto de los que están en una toma o asentamiento ilegal? Porque siempre había como un poco esta mirada solidaria, de, digamos, perspectiva de que ojalá superen esa situación. Pero hoy día hay una cuestión más tensa que tiene que ver con que muchas personas dicen, no, pues estas personas están en la ilegalidad y eso hay que castigarlo. Y no solo hay que castigarlo fuertemente, que los desalojen. Porque ellos llegaron ahí aprovechándose de la situación y se saltaron la fila porque hay otros que están esperando, en fin. Ese discurso está muy instalado hoy día. Es súper buena tu pregunta porque yo creo que ha mutado con fuerza esa percepción. O sea, efectivamente, por eso yo te hice la distinción entre campamento y asentamiento. Claro. Porque cuando tú hablabas de campamento antes, tú decías, bueno, hay gente que no le alcanza, ¿ya? Y que está dispuesto a estar en un lugar, ¿verdad? Con prácticamente sin ningún servicio básico. Muy precario. No se está instalando, no está construyendo sobre radier, ¿ya? Y necesita algún tipo de ayuda mientras tanto, ¿verdad? Como una camilla para luego, en el fondo, tener una vivienda. Perfecto. Pero la situación que vemos hoy día es que la gente empieza a decir, oye, pero yo también estoy complicado. Si yo en mi casa
estoy viendo llegado. Tampoco me dan crédito. No, tampoco alcanzo el crédito. Claro. Oye, también me subieron el arriendo y estoy pagando. Y eso le está pasando, yo creo, a una gran parte de la población, lo que nosotros llamamos la fragilidad habitacional. Tal vez gente que no es que le falte la vivienda, pero la siente todo el tiempo frágil. En cualquier momento va a tener que irse a ese lugar y se va a tener que cambiar de comuna, o se va a tener que achicar, o va a tener que irse a vivir con el papá o la mamá o el hermano, lo que sea. Por lo tanto, esa gente, que yo creo que está siendo cada vez más grande, esa población, empieza a mirar y dice, pero ¿por qué? Si, esa persona está en la misma tensión que yo, pero esa persona, ¿por qué está en ese lugar y tiene la tensión que tiene, ¿cierto? Y por lo tanto empieza a cambiar esta percepción frente a los asentamientos, ¿ya? Como lugares que finalmente se están saltando como las reglas del juego, ¿ya? Y eso implica, a mi juicio, volver a ser una suerte de, está de moda esta cuestión, pero como de pacto habitacional. O sea, yo creo que nuestra política en general de vivienda, que está asociado al suelo, a los planes reguladores de nuestras comunas, a los mecanismos que tengo para acceder a los beneficios que tengan para poder acceder a un crédito hipotecario, un subsidio, lo que sea, tiene que reestructurarse. Y ahí empalmamos directamente con el año 2025. Porque resulta que lo que está pasando en la toma, de que estamos hablando nosotros ahora, no pasa ni únicamente en San Antonio, está pasando en muchas ciudades. Y ojo, que el problema no es la toma, ¿ya? La toma es una consecuencia, un síntoma de otro problema, ¿ya? Que es un exceso de demanda habitacional y baja oferta. Por lo tanto, yo esperaría que ya que están saliendo candidaturas presidenciales, en el fondo uno levanta una piedra y sale una candidatura presidencial hoy día. Bueno, que las candidaturas presidenciales se refieran efectivamente cómo van a solucionar esta problemática. Ahora, este gobierno, Sebastián Bowen, con el ministro Montes en Vivienda, prometió una cantidad récord de viviendas para el último tiempo, quiero decir, ¿no? Pero un objetivo ambicioso de construcción de vivienda, que yo no sé exactamente en qué punto está, ¿no? Pero si uno mira lo más reciente en términos de las apariciones públicas del ministro de Vivienda, ha sido más bien para dar explicaciones que para dar buenas noticias. ¿Tú cómo evalúas digamos, este periodo en términos de lo que importa, ¿no? Superar el déficit de vivienda, aunque sea en un porcentaje, digamos, esperanzador. ¿Cómo lo ves? Porque tú relatas algo que es bien importante, que son problemas estructurales para poder, digamos, cambiar esta realidad, que cualquier gobierno las va a tener, ¿no? Pero específicamente para un ministro respecto del cual, digámoslo también, había harta expectativa. ¿Qué te ha parecido lo que ha ocurrido en ese sentido? Sí, claro, tú te refieres específicamente a una cuestión que le llaman el plan de emergencia habitacional, ¿ya? Entonces, y que la meta era 260.000 viviendas, que eso tiene un lado muy potente, que fue poner una meta, ¿ya? Y eso en general no se había puesto, ¿ya? Así como decir, oye, eso es algo valioso. Es valioso porque aúna rápidamente a las voluntades, ¿cierto? Dice, oye, algo medible, etcétera. No es ambiciosa. Quiero ser súper claro. Es ambiciosa para el contexto, ¿ya? Para el contexto que estamos viviendo, pero tú lo comparas con otros 4 años de gobiernos anteriores y más o menos está en una suerte de promedio. Incluso hay gobiernos que la han pasado por creces, ¿ya? Ahora, dicho eso, lo que me parece sumamente interesante es la innovación que ha habido en torno al tema. O sea, han tratado de impulsar nuevos mecanismos, algunos elementos en materia de arriendo, que yo creo que es importante, acceso al crédito. La última propuesta de ley creo que es súper interesante, que es una propuesta de bajar la tasa a través de un subsidio y de una garantía estatal al 60%, que puede efectivamente hacer un acceso al crédito más asequible. Y la agenda legislativa. Hay una agenda legislativa súper interesante que se conoce menos, porque eso no va a redundar en mayor cantidad de viviendas para estos 4 años, pero va a ser súper importante para los próximos 8 años. De agilización de planes reguladores, que es un gran tema, de agilización de permisos de edificación, que es otro gran tema, etc. Ahora, súper importante una segunda acotación que te quería hacer respecto a este plan de emergencia habitacional, que esto no depende del Ministerio de Vivienda Urbana. El problema que tenemos hoy día no depende del Ministerio de Vivienda Urbana. O sea, cuando pensamos en planificación urbana, ¿ya? Eso es algo que le compete al Estado en su conjunto, ¿ya? Cuando pensamos, por ejemplo, en disponibilizar de suelo, ¿ya? Lo que más disponibiliza suelo es el acceso a transporte, el Ministerio de Transporte, o el Ministerio de Obras Públicas, ¿ya? Entonces, por eso me parece relevante de que no hay un actor hoy día institucional que piense la ciudad en su conjunto. Si bien se llama el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ¿verdad?, no tiene las competencias para pensar la ciudad en su conjunto y coordinar a toda la arista del Estado en función de ello.
Entonces muchas veces le cargamos la mano y pensamos qué está haciendo el ministro Monte, ¿cierto? ¿Cuántos subsidios se van a entregar, etcétera? Da explicaciones porque como que lo están sacando al pizarrón siempre. Eso siempre pasa. Pero me encantaría en el fondo cada vez que alguien lo saque al pizarrón decir, está bien, pero el ministro Monte tiene ciertas herramientas. No tiene las herramientas necesarias para los cambios estructurales en esta materia. El mercado inmobiliario, ¿cómo lo ves? Porque tú dices, aquí tenemos un problema de alta demanda, poca oferta. El sector inmobiliario se queja permanentemente de las condiciones que hay para poder llevar adelante sus proyectos. Los bancos no les prestan plata. ¿Qué pasa ahí? Es que, a ver, el mercado, tú lo acabas de decir, el mercado inmobiliario es un mercado. Y como mercado responde al entorno que está, responde a las condiciones, a los incentivos y a las normas que tiene. Y por lo tanto, y como mercado, ¿cierto?, donde funcionan empresas con fines de lucro, etcétera, es un mercado que busca la rentabilidad. Exacto. No le vamos a pedir otra cosa. No podemos hacer que el mercado, en el fondo, esté a cargo de diseñar la política pública, ¿cierto? Entonces, pero lo que tienes que hacer como política pública, a mi juicio hoy día, es que el Estado efectivamente ponga los incentivos necesarios y los recuerdos necesarios para que ese mercado se oriente a resolver la problemática. Y eso no ha pasado. Y eso no ha pasado, porque básicamente necesitas tres cosas. Suelo, ¿ya? Entonces, tú necesitas hoy día una planificación de suelo mucho más fuerte de la que estamos teniendo actualmente. O sea, se están construyendo líneas de tren, se están construyendo líneas de metro, y alrededor hay suelo de eso. ¿Qué pasa? ¿Se están construyendo vivienda o equipamiento alrededor de eso? ¿El Estado está pensando en eso? Segundo, acortar los tiempos, todo el rollo que se ha hablado, la permisología, ¿cierto? Etcétera. Y lo tercero, que existan mecanismos de atraer financiamiento privado. Y en eso todavía creemos estamos que atrasados. Tenemos mucho que avanzar. Sebastián Bowen, ¿tú tienes una perspectiva favorable para lo que pueda ocurrir hoy día, esta semana, estos días respecto a la toma de San Antonio? O sea, la situación claramente ya no es la ideal, ¿cierto? Claro. Cualquier solución probablemente va a ser una solución no idónea, pero lo que a mi juicio sería más relevante es que hoy comience un plan, ¿cierto?, de solución con urgencia, ¿cierto? Pero seamos claros, esta cuestión no se va... O sea, si cualquier solución que sea de semanas o meses no va a ser una solución al problema que esta toma está reflejando. Ya, para eso se necesita más tiempo y más cabeza también, ¿no? Y un plan. La toma de Peñalolén fue un plan de años. Sí, súper claro. Ya, pero respecto de lo que pueda pasar, el desalojo y toda esta escena que nadie quiere ver, ¿no? ¿Tú crees que eso es un escenario posible igual? Yo no sé, a ver, y en esto con riesgo de ser responsable, pero no sé si existe el contingente para que se desaloje a 10.000 personas. O sea, algún tipo de negociación se tiene que llegar. Ya, Sebastián Bowen es el director ejecutivo de Déficit Cero. Como ustedes lo han escuchado, sabe mucho sobre el tema de la vivienda y ha sido muy interesante conversar contigo, Sebastián, una vez más aquí en el Sonar Informativo. Muchas gracias a ti. Que esté muy bien. Son las 7:56 y escuchamos a Pearl Jam. Esto es The Fixer.